Uno de los temas que siempre me dio vuelta, incluso cuando estudiábamos el origen de la humanidad desde puntos científicos, nunca me cuadró eso de que el hombre tenga una proveniencia del mono, por muchos motivos, pero donde definitivamente con el avance del estudio del genoma humano, cuando se descubre finalmente que el hombre tiene más parecidos al cerdo o a la rata y se distancia en muchísimo genéticamente del mono, toda esa creencia de la evolución está bastante cuestionada por la misma ciencia incluso, a pesar de que en la escuela se sigue enseñando eso que ha quedado obsoleto con todos los avances de la ciencia. Pero el origen de la inteligencia del hombre, que si nosotros midiéramos desde que el hombre estaba en las cavernas hasta hoy día, la evolución de la capacidad del uso de su cerebro, etc., no ha tenido mayores saltos, y que sin embargo el hombre sí ha tenido saltos en cuanto a su inteligencia, su capacidad, su desarrollo. No hay un sistema lineal de desarrollo en el hombre, porque mientras existía un hombre como lo testifican los bronces de Rieschi en Italia, donde aparece un hombre perfecto, en la misma época en donde estaba todavía el hombre en las cavernas, en el sector de Alemania profunda, nos da a conocer de que posiblemente hubo un paralelismo de humanoides y humanos que fueron juntándose y fueron combinándose, pero aparece un hombre inteligente de las categorías que hoy día nosotros conocemos como ser humano, no necesariamente evolutivamente por ejemplo, del tiempo de Cromañón. No. Hay un aspecto que la ciencia llama el eslabón perdido, es decir, todavía no se encuentra esa conexión entre uno y otro. Vamos a los textos, las leyendas y de todas las creencias, incluso los ancestros nuestros en la zona del Titicaca u otros, que hablan de la creación del hombre en algunos casos como el hombre venido del sol, y de hecho hay antiguas generaciones de la humanidad estaban convencidos de que el sol era la fuente de vida donde había venido el hombre, y por eso lo adoraban, ¿no? La adoración al sol es muy potente en muchas generaciones. Pero lo que me llama la atención y lo que me pone un gran tema es cuando en muchos textos de la Biblia, del Génesis, del Antiguo Testamento, que es un escrito hebreo, y en donde hay explicaciones de textos hebreos que son todavía más profundos que lo que conocemos como Antiguo Testamento en la Biblia cristiana. Es interesante ir a investigar los textos hebreos sobre el Génesis, que dan muchísimos más luces y aportes y agregan otros elementos que no están en el Antiguo Testamento que incluyeron los cristianos. Pero sí hay tres aspectos que me llamaron la atención, que están en los libros hebreos, desarrollados incluso, y que están también en los textos que los cristianos sacaron de los hebreos. Hablo de Génesis 1, versículo 27, Génesis 2, del 18 al 21, y Génesis 6, versículo 2, para que ustedes lo averigüen. Hay una aseveración que en algunos textos, porque de acuerdo a las traducciones, unos son más claros, otros menos claros, algunos agregan cosas, otros menos. En los textos hebreos se explica mucho mejor. Hay una Biblia que es la Biblia de Jerusalén, donde a pie de página explica otros elementos. O sea, cualquier persona, volvemos a lo que hablamos al inicio, no te quedes con la primera impresión o con el dogma o enamorado de tu verdad, sino que investiga.
y ve todas las versiones que hay sobre el mismo texto y te vas a encontrar con muchas sorpresas. En Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Lo creó, hombre y mujer, y les dio su bendición, ir y procrear y gobernar el mundo. El primer elemento, Génesis 1 está dentro de toda la creación. Cuando Dios crea el mundo, cuando separa la luz de las tinieblas, cuando separa las aguas, cuando crea algún tipo de animales, etc. Y finalmente hay una creación que es la de un hombre, la de una mujer, que son a semejanza de él siendo Dios. ¿Qué concluyo yo primero? Que este hombre y esta mujer, al ser semejanza de Dios, son dioses. Porque un Dios no crea sino dioses. Un Dios no crea cosas inferiores a él. Crea cosas semejantes a él. Por lo tanto, estos primeros hombre y mujer, que los crea hombre y mujer, son dioses en grado de gobernar mundos. Porque cuando se habla del mundo, uno se imagina el planeta Tierra. Pero si esto es una creación que va más allá del hombre y la Tierra, estamos hablando de creación de muchos mundos, parecidos a lo mejor a la Tierra, sí o no, pero en donde hay una formación de un ser divino, semejante a Dios, pero que es hombre y es mujer, y pueden procrearse para gobernar este mundo o cualquier mundo. Por lo tanto, estamos hablando no de una creación aquí en la Tierra, sino que una creación en el macro que está destinado a mundos micros, ¿verdad? Para entendernos. Sin embargo, en Génesis 2 dice, habla de cuando el Adán es colocado en uno de los paraísos, o en los paraísos que son terrenos dispuestos para un evento y resguardado del resto del entorno. Pues esos son paraísos, Edenes. Génesis 2, 18 al 21. Luego Dios dijo, no es bueno que el hombre, porque estaba creado ya el Adán, no esté solo, y voy a hacer una ayuda adecuada para él. Ahí dice que formó varias cosas que no le sirvieron mucho, y finalmente entonces Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo. Mientras dormía, abrió una de esas costillas y cerró la carne, y de esta hizo una mujer. Y al verla el hombre dijo, esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos. La llamaré mujer, porque Dios la sacó del hombre. Si al inicio creó Dios al hombre y la mujer, ¿por qué cuando el Adán fue colocado en este mundo, en el paraíso, no tenía mujer? Si al inicio dijo que creó hombre y mujer, dijo procurad y gobernad el mundo, y luego pone al hombre y dice, oh, no es bueno que el hombre esté solo. Eso me está diciendo que se trata de dos factores distintos. Uno es una creación celestial, macro, destinada a gobernar los mundos, ¿verdad? Y a procrearse en términos divinos. Otra es cuando es colocado este Adán en un territorio, que es este mundo, este planeta, que está circunscrito una especie de defensa invisible que se llama Edén. Lo que me está diciendo es que este mundo ya estaba hecho y es colocado, pero no es colocado solo, sino una mujer. ¿Dónde quedaron las mujeres creadas al inicio? ¿Por qué tuvo que volver a crear otra mujer porque éste estaba solo? ¿Por qué no la acompañaron? Lo que apareció en Génesis 1 no aparece en Génesis 2. Eso me llama profundamente la atención, ¿verdad? Lo que me lleva a ciertas conclusiones que luego indagaré durante muchos años y finalmente llego a algunas conclusiones. Pero más adelante en Génesis 6 dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, en otros dice bellas, ¿no? Y se unieron a ellas y se casaron con las que quisieron. Por lo tanto, les dejo planteado este tema, las hijas de los hombres, es decir, habían otros hombres distintos a los hijos de Dios.
Y los hijos de Dios vieron que las hijas de estos hombres de aquí eran hermosas o les gustaron y las tomaron. Y no tomaron una, como dijo Dios, sino que tomaron muchas y las que quisieron. Les dejo planteado el tema. Puesto este tema, tomando un texto que para millones de seres humanos en el planeta es un texto sagrado, un dogma indiscutible, pero puesto sobre la visión de la sabiduría y que tú tienes que no solamente adquirir una verdad porque te gusta o porque tú estás de acuerdo, sino porque te tiene que convencer y la tienes que hacer tuya. Cuando yo leo esto, no puedo decir no es mi problema o creo en esto pero no tengo explicación, porque entonces yo estaría faltando a un elemento básico que me dio la creación de Dios, y es la inteligencia, y es el grado de discernir situaciones para comprenderlas y para asumirlas, porque la única manera que los elementos de la creación que están en tu entorno, si te dieron a ti la percepción, la inteligencia, el discernimiento, la capacidad para no solamente entenderlas, sino que además desglosarlas, discernirlas, comprenderlas en sus misterios, en algunos casos incluso usarlas para luego hacerlas tuyas, porque ese es el propósito original, gobernar el mundo. Y para gobernar yo tengo que administrar, y para administrar tengo que saber, y para saber tengo que indagar, investigar, y no me puedo quedar con verdades dogmáticas, que es la base de las religiones. Las religiones te dicen, no pienses, no disciernas, no uses tu inteligencia, no uses tu capacidad de indagación, no uses tu capacidad espiritual, no uses nada de lo que Dios te ha dado, porque nos tienes a nosotros, créenos a nosotros, ven a la iglesia, yo soy tu pastor y tú eres oveja. Y como tú eres oveja, entonces tú no piensas, yo pienso por ti. El camino espiritual y de sabiduría dice, no, tú eres tu propio agente. Tú tienes capacidad para entender, discernir y llegar a conclusiones. Y esto, lo que a mí me dice, es que yo sí puedo creer que hubo una creación de hombre o mujer divino antes del mundo. Pero luego me deja la tremenda